Buenas tardes, primero que nada. La colelitiasis se refiere a la presencia de litos o piedras dentro de la vesícula biliar. Es el término médico que se refiere simplemente a la presencia de piedras adentro de la vesícula biliar. A partir de esta enfermedad o colelitiasis pueden surgir otras complicaciones u otras enfermedades, como cuáles, como la colecistitis aguda, que propiamente es la inflamación de la vesícula biliar. Pero por sí sola, nuevamente, la colelitiasis simplemente se refiere a la presencia de piedras o litos adentro de la vesícula. Y a la formación de cálculos o de litos tiene muchas causas, ¿no? Cuestiones que van desde las cuestiones hormonales, por eso es que es más frecuentemente en mujeres, en embarazadas, cuestiones del consumo de grasas, del sobrepeso, por eso es que también pacientes con obesidad son más frecuentemente proclives a tener piedras, hasta algunas otras enfermedades que son un poco más raras. Pero si tenemos que referirnos a los principales factores de riesgo, básicamente son las cuestiones hormonales en mujeres y cuestiones de sobrepeso. En algunos casos sí puede haber una predisposición, sin embargo, debemos recalcar que la cuestión hormonal tiene un peso muy importante en la enfermedad. Entonces, algunos casos pueden ser hereditarios, la respuesta es sí, pero casi en todos hay un componente hormonal y hay un componente de obesidad que favorece, uno, la formación de piedras, pero no solo eso, sino también favorece la presencia de molestias, que es cuando se empiezan a tomar decisiones un poquito más agresivas en cuanto a tratamientos y cirugías. Los cálculos biliares o el principal riesgo de esos cálculos biliares es que pueden tapar o la vesícula o la vía biliar. Básicamente la vía biliar es la tubería por donde fluye la bilis entre el hígado y el intestino. Cuando hay una obstrucción, lo más frecuente por piedras o por cálculos biliares, puede producir varias enfermedades, desde lo más frecuente que es una colecistitis aguda, una inflamación de la vesícula, como ya mencionamos, hasta cuestiones más complejas como pancreatitis, como colangitis, que es una infección de la vía biliar. En algunos casos es tan repetitiva esa obstrucción o esta inflamación que pueden provocar lo que se llama obstrucción de la vía biliar. Entonces, las complicaciones por estas piedras o las repercusiones por estas piedras pueden ser muchas, desde las más leves hasta las más complejas, y por eso es que una vez que empiezan a causar problemas esas piedras, es cuando debemos de tomar una decisión médica, ¿no? Antes de llegar a esas complicaciones. Muy bien, mira, cada paciente es diferente, por eso es muy importante siempre tener una consulta de valoración. Porque si bien los síntomas típicos, se les llama típicos porque están en la mayoría de los pacientes, antes de tomar una decisión como una cirugía debemos de estar seguros que esa cirugía te va a ayudar. No se trata simplemente de operar por operar o de operar para ver si mejoras, ¿no? Tenemos que estar seguros y por eso es tan importante la consulta de valoración. ¿En qué consisten los síntomas típicos? Los síntomas típicos van de la mano de la función de la vesícula. ¿Y qué es lo que hace la vesícula? Básicamente lo que hace la vesícula es guardar la bilis mientras no comemos. Una vez que nosotros empezamos a comer, la vesícula se mueve para expulsar esa bilis y revolverse con los alimentos. En esto participa también la parte de la nutrición. Ahora, los síntomas típicos van de la mano, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a comer y hay problemas de la vesícula, pues ese movimiento de la vesícula produce dolor. Y es un dolor característico, un dolor abajo de las costillas del lado derecho y que en muchas ocasiones se puede ir hacia la boca del estómago o hacia la espalda. Esos son los síntomas típicos. También puede haber náusea, pacientes que evitan comer porque van a empezar con náusea. También puede llegar incluso al vómito, ¿no? Incluso puede haber únicamente dolor de espalda, que ya es un poco más atípico y ya depende de las características de cada paciente y de sus estudios. Se puede diferenciar básicamente por todos los estudios que realizamos y por la manera como revisamos tu abdomen durante la consulta. Siempre que pensamos en problemas de la vesícula, hay varias cosas que deben de coincidir. Desde los estudios
de imagen, que pueden ser ultrasonidos, tomografías, resonancias, dependiendo de cada caso. Los laboratorios, ¿no? También pedimos laboratorios específicos para ver cómo se han comportado esas piedras a lo largo del tiempo, hasta cómo te revisamos durante la consulta. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues básicamente todo lo que acabo de mencionar lo reunimos esa información y la coincidencia tanto de síntomas, es decir, de lo que me platicas durante la consulta, así como de signos de lo que yo veo durante esa consulta, es como podemos llegar a un diagnóstico preciso. Por eso es que es muy importante nuevamente la consulta de valoración. No hay ningún estudio que por sí solo me diga tienes problemas de la vesícula o no los tienes. Es un conjunto y aquí la parte importante del médico que te revisa, en este caso pues cuando vienen a mi consulta, es integrar esa información. De manera errónea a veces creemos que solamente un estudio nos va a dar respuesta y son esos pacientes que muy fácilmente se pueden confundir de enfermedades. Muy frecuentemente son esos pacientes que con un estudio los llevaban a quirófano. Afortunadamente todo salió bien, pero siguen con las mismas molestias, ¿no? Entonces es una integración de información que se realiza durante la consulta. Mira, aquí la decisión va a ir de la mano de las molestias, ¿no? Yo entiendo que a nadie le gusta operarse, ¿no? Definitivamente no, porque involucra muchas cosas, ¿no? Pero desgraciadamente, una vez que hay piedras en la vesícula y que esas piedras empiezan a tener molestias, por muy sencillas que sean, la decisión debe de ser quirúrgica. ¿Y esto por qué? Uno, para evitar futuras complicaciones, incluso que pueden poner en peligro la vida. Y dos, porque no hay ningún medicamento y ningún suero que deshaga esas piedras. Hay muchos, no quiero decir medicamentos, pero muchos remedios que a veces se venden con esa intención, disolver piedras. Pero sabemos que todos esos pacientes que se someten a ese tipo de remedios, desgraciadamente todos terminan en cirugía. Entonces, desgraciadamente no hay ningún medicamento o suero que disuelva las piedras o que prevenga complicaciones. Desgraciadamente el único tratamiento es la cirugía. Ahora hay varios tipos de cirugía para operar una vesícula, no todas se operan igual. Y nuevamente ahí viene la parte de la valoración prequirúrgica o de la valoración aquí en consulta. Ahora, si me preguntas, ¿todos los pacientes con piedras se deben de operar? Ahí la respuesta es no. Las piedras hasta cierto punto son muy frecuentes, ¿okay? Tan frecuentes que la mayoría de la población puede tener piedras en la vesícula, pero no quiere decir que todos se deban de operar. Eso también es algo muy cierto. ¿Cuáles son los que se deben de operar? Nuevamente, básicamente los que ya empezaron con molestias y se deben de operar con urgencia aquellos que ya presentan complicaciones. El pronóstico de la colelitiasis, es decir, de tener únicamente piedras en la vesícula sin ninguna molestia, sin ninguna complicación, es bueno. Pocos pacientes se complican. Nuevamente, solamente hay que operar a aquellos que ya tienen molestias o que ya se complican. Pero de toda la gente que tiene litos en la vesícula, afortunadamente la minoría son los que presentan estas molestias. Ahora, aquí va mucho de la mano con la cuestión de sensatez también de los síntomas. Muchos de estos pacientes aprenden qué alimentos les causan molestias y obviamente los empiezan a evitar. En este evitar ciertos alimentos, el dolor disminuye, pero durante un periodo transitorio de tiempo, eventualmente el dolor va a regresar. Y a esta sensatez con la presencia de molestias me refiero a que a pesar de que el paciente conoce qué alimentos desencadenan el dolor y que a pesar de que estos dolores disminuyen transitoriamente en el tiempo, no quiere decir que ya se haya curado la enfermedad. Entonces, nuevamente, a pesar de que es una pequeña proporción de los pacientes con piedras los que manifiestan síntomas, afortunadamente solamente son esa pequeña proporción los que se deben de operar.